Ahora, Vale, ya. gracias por recordar. Ok, ya entonces partamos. Bueno, como recién les comenté, este es un ejercicio que generalmente se pregunta siempre en exámenes de grado, al menos los últimos dos lo preguntó. También antes los dejaba como tarea. Si es que no tienen tareas controles, o sea, si es que tienen tareas controles, probablemente lo pregunte ahí, o si no, probablemente le entre en el examen de este año. Pero es algo que siempre pregunta de una u otra manera. De hecho, un ejercicio, el típico que tiene el de la Marga. De hecho, si le preguntan a alumnos antiguos, sí se van a acordar de este ejercicio. Y bueno, para estudiarlo, miren, todos los ejercicios son muy iguales. Varía un poco en la pregunta final de repente, pero todos son muy iguales. Tienen como las mismas variables, se desarrollan de la misma forma, tienen los mismos pasos, así que si quieren estudiarlo, que hagan dos o tres similares que sí van a encontrar. Yo creo que ya están listos. Y bueno, partamos. Entonces nos dicen, a continuación se presenta el balance en T0 de la empresa La Amarga y nos dan un balance bien simple, con caja, con cuentas por cobrar, inventario, inversión inmobiliaria, activo fijo neto, eso por los activos, y por el pasivo y patrimonio nos dicen cuentas por pagar, deuda y el patrimonio que tiene la empresa. Siempre es igual. Después nos dice, la empresa La Amarga tiene un negocio muy simple, compra chocolates al por mayor y los vende en sus tiendas al por menor. Su costo de venta es solo chocolates y gasta 0,5 pesos de inventario por cada 1 peso de venta. La empresa vende al contado y paga las compras de inventarios a un año plazo. La caja no tiene capital de trabajo operativo, las cuentas por cobrar y los inventarios y las cuentas por pagar son 100% capital de trabajo. Bueno, si se dan cuenta, todos estos ejercicios están como todo mal redactados, es como siempre un punteo solamente de ideas y cada punteo es muy importante, que nos va a servir. Después nos dice, la inversión inmobiliaria es no operativa, su valor en el balance es igual a su valor de mercado. La empresa planifica comprar activos fijos operativos por un monto de 1.050.000 en el año 1. Este nuevo activo se depreciará en 10 cuotas iguales, valor residual de 0. Por un incentivo tributario a la inversión, la marca comenzará a depreciar el nuevo activo el mismo año de su compra. El activo fijo le quedan 4 cuotas iguales por depreciar y su valor residual es 0. La proyección de ventas, compras de inventario y costos fijos para T1 son, y nos dan una tablita con las proyecciones. Nos dicen que las ventas proyectadas van a ser de 2 millones, las compras de inventario proyectadas van a ser de 1 millón, las compras no, los costos fijos proyectados en T1 van a ser de 600.000. Luego nos dicen la tasa de impuestos a las utilidades es de 20%, la marca no planifica repartir dividendos, el beta de la deuda de la marca es de 0,3 y bueno, todo lo de arriba nos servía para construir los flujos y ahora nos va a servir para construir la tasa. El beta de la deuda de la marca es 0,3, la tasa libre de riesgo es 8% y el retorno esperado del portafolio de mercado es 20%. Si el endeudamiento de la marca, medido como valor de mercado de la deuda dividido por el valor de mercado de los activos, fuese 0,5, entonces el beta de las acciones de la marca sería 2,1. El endeudamiento óptimo de la marca sería, medido como valor de mercado de la deuda dividido por el valor de mercado del patrimonio, es 0,7. En el año 2 se espera que el flujo de caja libre suba un 10% en relación al año 1 y de ahí en adelante se espera que se mantenga a perpetuidad. La tasa de emisión de la deuda de la marca es exactamente igual al costo actual de la deuda de la marca y la deuda es perpetua. En el caso de que la marca requiera recursos externos, realizará aportes de capital. Y ahí nos hacen unas preguntas que vamos a ir respondiendo a medida que desarrollemos el ejercicio. Bueno, en general yo espero que la primera parte se le haya hecho bastante similar, que es básicamente hacer flujos de caja, que ya lo hemos hecho en hartos ramos, así que no nos debiésemos complicar con eso. Y la segunda parte es como cuando ya tenemos que empezar a calcular las tasas, lo que hacemos con KPM, ahora tenemos que darle el uso que es calcular la tasa de descuento para traer a valor presente los flujos que vamos a ir calculando con los datos de arriba. Y bueno, a mí lo que me pasa en este ejercicio, al principio era que al principio todo bien y acá es cuando nos empezamos a complicar. Pero vamos a ir viéndolo paso a paso. Entonces, partamos. Bueno, primero
el objetivo de hacer esto es valorizar empresas. Lo que vamos a hacer es que, bueno, el valor de una empresa es igual a los flujos futuros que genera, traídos a valor presente con una tasa de descuento. Nosotros tenemos que calcular los flujos y traerlo a valor presente con la tasa que vamos a definir. Y acá hay varios métodos de hacerlo. Un método, que es como el tradicional, es definir los flujos que genera la empresa y traerlos a la tasa de descuento WACC, que es la tasa ponderada del, considerando el costo del equity y el costo de la deuda. Otra forma, que es el método APB, que es el que vamos a hacer ahora, funciona que es el valor presente de los flujos sin deuda, tenemos que sumarle el beneficio tributario aparte y tenemos que restarle los costos de quiebra. Pero el profe lo ve sin agregarle los costos de quiebra, así que esto lo voy a eliminar. ¿Ustedes tienen, pregunta, finanzas corporativas? Próximo trimestre. Ah, ya el próximo trimestre. Ya. Bueno, ahí lo van a ver más en detalle el método APB. Y bueno, en resumen, para hacer como un spoiler de lo que vamos a hacer, va a ser lo siguiente. Vamos a calcular el flujo de caja para el primer año, tenemos que traerlo al valor presente por APB, que sería sin deuda, este sería el flujo sin deuda para el primer año. Tenemos que sumarle el beneficio tributario, que se calcula de esa forma, y después le tenemos que sumar el flujo perpetuo. Y el flujo perpetuo se trae a valor presente con una tasa WACC, que es la tasa ponderada. Y bueno, antes de complicarnos un poco con las tasas, vamos a ir construyendo paso a paso nuestros flujos de caja. ¿Alguien tiene alguna duda antes de empezar a construir el flujo de caja? Entonces, partamos. Bueno, nos daban un balance y lo que siempre recomiendo es que cada uno de los puntos que fuimos leyendo antes, que vimos que era como un punteo, lo vayamos anotando cada uno como dato en resumen. Por ejemplo, nos decían que se gastaba 0,45 pesos por cada peso vendido de inventario. ¿Qué significaba eso? Que por cada peso vendido yo tengo un costo variable de 0,45. ¿Por qué es un costo variable? Porque depende de las unidades que yo vendo. Entonces, los costos variables es de 0,45 por peso vendido. Después nos dicen que la venta era el contado, es decir, que no van a haber cuentas por cobrar, que la compra era a un año plazo, es decir, que no, no se generaba, perdón, no había salida de efectivo ahora en la venta, y había una compra de activo fijo. Y esto es importante porque cuando compramos activos fijos siempre tenemos que acordarnos, bueno, cuando tenemos activos fijos tenemos que acordarnos de la depreciación. Y eso recomiendo siempre que se calcule al tiro. Nos dice que la depreciación es a 10 años, es decir, 10 cuotas de depreciación y el valor residual es cero. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo calculó la depreciación? ¿Cómo era la fórmula de depreciación? Sí, no, o sea, si es lineal. Exacto. Si es lineal sería solamente dividir el valor por los años de vida útil que tiene. Por lo tanto, la depreciación del activo fijo nuevo que compramos ahora es de 105.000. Pero también teníamos un activo fijo de antes, que es de 1.000.000 de valor, que ya se venía depreciando. Entonces, tenemos que ver cuánto es lo que le queda de vida útil, que nos dicen que es 4 años, y así calculamos la depreciación que le queda anual al activo fijo que ya teníamos de antes. Y estos valores los vamos a pintar porque nos van a servir pronto para construir las proyecciones. Después nos dan las ventas proyectadas, nos daban las compras de inventario proyectadas y nos daban los costos fijos proyectados para el primer año. Nos decían que la tasa de impuesto era 20% y después nos daban todos para la tasa. Y bueno, acá hay un montón de pasos. Y el primero, voy a borrar estas cosas que lo había hecho recién. Y esto. Ya. El primer paso es proyectar el estado de resultados para el primer año. Y bueno, como es todo estado de resultados, primero tenemos que poner el ingreso por venta. ¿Y cuánto va a ser el ingreso por venta? ¿Alguien que tenga el enunciado abierto o se acuerde? Dice 2 millones. Muy bien, es 2 millones. Son las ventas proyectadas para el primer año.
Después de los ingresos por venta vienen en este caso los costos variables o costos por venta dependiendo de los datos que nos den. Acá nos dan para construir los costos variables, que nos dicen que son 0,45 por cada peso vendido. Por lo tanto, ¿cómo calculo los costos variables? Los 2 millones por punto 5, 1 millón. Muy bien, por punto 45 era 0,45, pero está bien la lógica. Y con esto nosotros llegamos a nuestro margen de contribución. Disculpa, ¿cuáles son las compras de inventario proyectadas de 1 millón? Cuando tú compras inventario y nos dicen que las compras de inventario son a un año plazo, es decir, que lo vamos a pagar dentro de un año. ¿Qué sería eso? Más de ¿Cómo? 2. Me cuesta por pagar ahora. Muy bien, serían cuentas por pagar. Ya, vale. De nada. Después nos dicen los costos fijos que nos dan arriba y nos dicen que los costos fijos proyectados son de 600.000. Y luego tiene que ir la depreciación. ¿Y por qué era importante siempre acordarnos de poner los dos pasos de la depreciación? La depreciación del activo nuevo y la depreciación del activo antiguo. Porque acá tenemos que sumar las dos juntas. Y si lo dejamos para después, puede que se nos olvide una. Por eso yo siempre prefiero hacer las dos al tiro. Apenas me dan los datos del activo fijo, calculo las dos depreciaciones como consejo. Y ahí tenemos la depreciación. Y con eso podemos calcular nuestra utilidad operacional. Acá me faltó calcular. Y mi utilidad operacional sería la suma de lo anterior. Yo le voy poniendo los signos al tiro porque así voy, en los totales agrego solamente suma y se suman, ¿no? Sin tener que agregarle los signos después. Después tenemos que calcular los intereses que tiene que pagar la empresa en este periodo. ¿Por qué tiene que pagar intereses? Porque la empresa tiene deuda por 650.000. ¿Cómo se calculan los intereses? Como en un ejercicio normal. ¿A qué equivale El los costo de intereses? la deuda. Muy bien, sería el costo de la deuda por la deuda que tenemos, que en este caso son 650.000. Y el costo de la deuda lo tenemos que definir en base a los datos que nos daban. ¿Cómo lo calcularían? Bueno, Desapalancando y reapalancando. ¿No? más Algo fácil así. que eso. La deuda del balance por su tasa, ¿o no? Sí, muy bien, eso tenemos que hacer, pero tenemos que definir la tasa ahora. ¿Cómo calcularíamos la tasa? Un KPM. Muy bien, con KPM, pero usando el beta de la deuda en este caso. Y el beta de la deuda no se tiene que apalancar ni reapalancar, siempre es el mismo. Por eso era más fácil que lo que habías dicho, pero esa es la lógica. Perfecto. Sería el KPM, que es RF, más el beta, en este caso es como el de la deuda, tomamos el beta de la deuda, por el premio por riesgo de mercado, que es el retorno de mercado, menos RF. Y ese va a ser el costo de la deuda. Y el interés, como habían dicho antes, va a ser el monto de la deuda por el costo de la deuda. Y ese va a ser el monto del interés que tenemos que pagar en el año 1. Después la utilidad antes de impuestos va a ser igual a eso. Y después tenemos que sumarle, perdón, restarle los impuestos, que es igual a la utilidad por la tasa de impuestos corporativos, que es de 20%. Y así llegamos a nuestra utilidad neta, que sería este valor. Voy a confirmarlo. Que no se nos pasa nada. No, todo perfecto. ¿Alguna duda con la proyección de los estados de resultados? ¿No? Ok. El siguiente paso, este paso es quizás no es tan tradicional para usted, que es un paso que le gusta hacer como casi solo al profesor Jaime, que es hacer un presupuesto de caja, en el cual tenemos que poner los ingresos, los egresos y ver cuánta caja nos sobra o cuánta caja nos falta. Si tenemos caja que nos sobre, eso va a ir como para la caja del siguiente periodo en el balance, y si tenemos caja que nos falte, eso significa que se tiene que hacer un aporte de capital adicional,
que era lo que nos decía el enunciado que está acá, que en el caso de necesitar plata, se va a emitir capital sin levantar deuda. Y bueno, tenemos que ir poniendo los ingresos. ¿Cuántos van a ser los ingresos por venta que entraron como caja? Es importante acá que esto va a ser solamente lo que sea en efectivo. ¿Cuántos de los ingresos por venta fueron directamente efectivos, en base a lo que nos dijeron en el enunciado? A ver, si en el enunciado nos decían que la venta se realizaba al contado. Por lo tanto, ¿cuánto de los 2 millones van a ser un ingreso efectivo? Muy bien, los 2 millones completos van a ser en efectivo. Es importante que fui como bien detallista con esto, porque hay ejercicios que nos van a decir que el 50% es en efectivo y el 50% es a crédito. Entonces ahí tuvimos que haber tenido ojo y hacer el detalle que en ese caso sería 1 millón en efectivo y el otro iría como a cuentas por cobrar del siguiente periodo. Y acá yo tengo cuentas por cobrar, pero estas cuentas por cobrar son del periodo anterior que se cobran. Son las cuentas del periodo anterior que ahora debemos cobrarlas y van a entrar como efectivo. ¿Se entiende la idea? Si yo ahora veo mi balance, ¿cuántas cuentas por cobrar tenía pendientes que ahora me entrarían como dinero? 250.000. Ah, no, 300.000. Cuentas por No cobrar, hay. cero. Ah, pensé que era Cuentas por cobrar. Eran las cuentas por cobrar, de acá arriba. Son cero. Por lo tanto, acá es cero. Pero lo mismo, en otro ejercicio pudimos haber tenido 100 de cuentas por cobrar y acá hubiesen sido, cobramos 100 de cuentas por cobrar. Y acá ponemos el total de los ingresos. ¿Toma? Serían 2 millones. Y ahora tenemos que agregar los egresos. El primero es compra de inventario. ¿Cuánto inventario compramos en efectivo y tenemos que pagar este periodo? Bueno, sí, el siguiente periodo. Lo que compramos este año no hay que pagarlo, ¿Por qué no? porque son a un año, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá dice que compramos inventario, pero las compras son a un año plazo, es decir, que irían como cuentas por pagar, no significa una salida de efectivo. Así que muy bien el punto, las compras de inventario de este periodo fueron cero. Luego tenemos que agregar como los gastos que significaron una salida de efectivo, como por ejemplo, primero los costos fijos, los intereses, después vamos a ver el que me salté, y los impuestos, que esos sí o sí son salidas de efectivo que se tienen que pagar. Y en las cuentas por pagar, estas son las del periodo anterior, que son las deudas que teníamos de antes y ahora nos corresponde pagarlas. Por lo tanto, ahora sí tenemos que ver el balance y ver cuántas cuentas por pagar teníamos antes, que son los 250.000 que habíamos dicho. Debíamos 250.000, que ahora nos corresponde pagarlo, por lo tanto, es una salida de efectivo. Y por último, es la compra del activo, que eso no se nos puede olvidar, que se va a hacer una compra del activo en el año 1, que va a ser por 1.050.000. Y eso va a ser el total de egresos. Y para ver cuánto va a ser el déficit o el superávit de caja, sería la diferencia de cuánto me va a entrar y cuánto me va a salir de caja, que sería uno más el otro, que ya están con los signos, y vamos a tener un superávit de 10.680 pesos. ¿Eso queda para la caja del año siguiente, entonces? Muy bien, esto va a quedar para la caja del año siguiente. Si no hubiese quedado, por ejemplo, un déficit, entonces para la caja del año siguiente vamos a tener 0, pero lo que nos falte va a ir en un aumento de patrimonio para calzar el balance. Pero en este caso no nos pasa eso. Entonces, Joaquín, dime. una pregunta. Si es que nos dicen que la compra de inventarios a un año plazo, no quiere decir que la compra de activo también lo sea. O sea, la compra de activo sí es un flujo de hora de T1. Exacto. Si nos dicen que... Y no nos dicen nada en el fondo. sí, no nos Se dicen paga nada. ahora. Sí, se paga ahora. Perfecto.
Algo que no he visto, pero se me ocurrió ahora, es que si me dijeran que entra deuda, en caso de que la empresa tome deuda, tendríamos un ingreso acá adicional, un ingreso por deuda, como para que lo tengan en consideración. Pero creo que nunca lo he visto, pero se me ocurrió ahora. Ya, después el siguiente paso, que es algo, bueno, en verdad no sé si opcional, pero no es como un paso crítico para hacer el ejercicio, es el balance que debemos construir, el balance en T1. Es decir, esto ya sería el balance pro forma, pero así lo llama el profe. Puedo agregar acá. Pro forma. Cuando es proyectado se llama pro forma. Donde serían las mismas cuentas de antes, pero con los valores proyectados. Y dijimos que la caja sería el superávit de caja de 1680. Las cuentas por cobrar, ¿cuántos serían? En base a lo que hemos conversado. 0 porque era toda caja, todo el Muy bien. contado. Era todo al contado, por lo tanto no hay cuentas por cobrar, serían 0. Muy bien. El inventario, esto debemos calcularlo. ¿Y cómo se calcula el inventario? Les voy a decir, sería el inventario inicial que teníamos más las compras de inventario y tenemos, sí, más las compras de inventario y tenemos que restarle el inventario que salió durante el periodo proyectado. ¿Y a qué corresponde el inventario que salió? Al ingreso por variable, ¿no? venta. Venta. No es el ingreso por venta. El costo variable, ¿no? Muy bien, sería el costo por venta. El costo por venta representa las disminuciones de inventario. Así que tenemos que restarle, que en este caso le voy a poner más porque ya viene con el signo, el costo variable, que representa las unidades de inventario que salieron. Por lo tanto, el inventario va a ser 400.000. La inversión inmobiliaria es lo que venía de antes, que no cambia nada. Y el activo fijo debemos calcularlo, que es la misma lógica del inventario. Tenemos el activo fijo inicial, tenemos que sumarle el activo fijo que compramos y tenemos que disminuirles algunas cosas. ¿Qué debemos disminuirle? Las depreciaciones. Muy bien, tenemos que sacarle la depreciación. Entonces, le restamos la depreciación. Y ese sería el activo fijo del periodo. Y ahí calculamos todos los activos proyectados. Ya luego, para el lado de los pasivos, serían las cuentas por pagar. ¿Cómo calculamos las cuentas por pagar? Serían las cuentas por pagar que teníamos antes. Tenemos que agregarle las nuevas compras de inventario que van a ser todas a un año plazo, es decir, todo este millón completo se va a ir a cuentas por pagar y tenemos que restarle lo que vamos a pagar, que es 200, perdón, sumarle en este caso porque ya va con el signo, sumarle lo que pagamos, que serían los 250.000. Entonces al final lo único que nos va a quedar en cuentas por pagar va a ser el millón que vamos a comprar ahora. La deuda, en este caso, es la misma, que no se amortiza, no nos daban detalles de que se iba a amortizar la deuda, entonces es la misma, y calculamos el total de los pasivos, que sería la suma de estas dos cosas, y el patrimonio. ¿Cómo calculo el patrimonio? El mismo dato de antes, pues, ¿no? ¿Y algo cambia? ¿Qué hay en patrimonio? En patrimonio tenemos la cuenta de capital, Ahora el ejercicio. exacto, sería las cuentas de capital y tenemos las utilidades acumuladas, sí, la utilidad acumulada. En general eso es como lo más típico. Entonces, el capital pudo no haber cambiado, como no hubo necesidad de aumentar capital, no cambia, pero tenemos que agregarle la utilidad del ejercicio. Y ese va a ser nuestro patrimonio. Y ahora la suma de esto nos debe dar igual a los activos, que sí, nos da igual. Por lo tanto, vamos bien. Eso es porque no paga dividendo ni nada, ¿verdad? Exacto, exacto. Si es que pagase dividendo, bueno, habría que restar la caja y también disminuiría el patrimonio de la empresa. Y bueno, ya lo mencioné, pero igual acuérdense de que en el caso de que tengamos un déficit de caja, la caja sería 0 y el patrimonio habría que aumentarlo por el déficit. Ya, el siguiente paso es calcular la variación en capital de trabajo. ¿Alguien sabe cómo se calcula el capital de trabajo? ¿O a qué corresponde el capital de trabajo?
Menos las cuentas por cobrar, menos las cuentas por pagar. Exacto, es las cuentas por cobrar más inventario menos cuentas por pagar. Y tenemos que calcularlo para el periodo 0 y para el periodo proyectado. Y la diferencia va a ser la variación, va a ser lo que tenemos que invertir o lo que podemos sacar del capital de trabajo. Entonces lo calculamos para el año 0, sería en las cuentas por cobrar más el inventario menos las cuentas por pagar, que me da 50.000. Ahora para el año 1 sería lo mismo. Sería cuentas por cobrar más inventario menos cuentas por pagar. Y acá tenemos menos 600.000 de capital de trabajo en el año 1. Y la variación, ¿cuánto va a ser? Va a ser la resta del inicial menos el final. Y tenemos una variación positiva en este caso de 650.000 para la empresa. ¿Qué significa que sea una variación positiva de 650.000? Significa que podemos rescatar este monto de la empresa. Sería un flujo positivo. ¿Alguien tiene alguna duda con este punto? Algo importante, que acá solamente agregué cuentas por cobrar, inventario menos cuentas por pagar, pero muchas veces tenemos que considerar la caja. Acá en el enunciado nos decían textual que la caja no era parte del capital de trabajo, por eso no se considera, pero si no hubiese dicho la caja es 50% capital de trabajo, es lo mismo, tenemos que agregar acá mismo, sumarle el 50% a la caja. ¿La caja te referís los 10.680? Sí, los 10.680. En el caso de que nos digan que sí forma parte del capital de trabajo, que sí sea operativo. En este caso, probablemente la caja la inviertan en activos financieros, la tengan en el banco, Que y sea por eso no es excedente, en el operativo. fondo. Exacto, que es excedente. Si fuese, como ejemplo, la caja de la caja de la tienda, por así decirlo, esa caja sí sería como, ese efectivo sí sería capital de trabajo, porque forma parte de las operaciones de la empresa. Y después tenemos que hacer el balance financiero, que este paso en general no es muy importante, pero el profe creo que sí le gusta agregarlo, y en los cursos de valoración que puedan tener electivo también lo van a utilizar, que lo voy a explicar de la siguiente forma. Son las mismas cuentas, solamente que las cuentas de capital de trabajo se resumen en una sola en activos. Es solamente eso. Entonces, acá la caja la agregamos, después agregamos el capital de trabajo del periodo, que dijimos que es menos 600.000, el activo fijo, la inversión inmobiliaria, después le agregamos la deuda y el patrimonio. Y esto sería un balance financiero. En general no se usa mucho esto, como les digo, se ve como en los cursos de valoración. Al final, igual es, no sé, un contador se va a enojar mucho si ven que se organiza un balance de esta forma, que se agregan cuentas de pasivo, se meten en una subcuenta, por así decirlo, de activos como capital de trabajo neto. Y ya hecho estos pasos, ahora tenemos que construir nuestro flujo de caja libre, que es lo que habíamos hecho en varios ramos de pregrado, así que ya deben saber. Primero se pone el EBIT, que es la utilidad operativa, que esa para no calcularla de nuevo, como hacer todo el estado de resultados, la vamos a sacar de acá arriba, el estado de resultados que ya habíamos proyectado, que serían los 145.000. Después, lo que vienen los impuestos y calculamos el EBIT después de impuestos, que sería esto por 1 menos tax, sería 1 menos 20%. O si alguien quiere agregar la línea de impuestos y calcularlo aparte, igual está perfecto, va a llegar a lo mismo. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguien se perdió? ¿Todo bien? Ok. Ya después lo primero que debemos hacer es sumar la depreciación que habíamos restado en el estado de resultados. Le puse menos, porque antes venía con un menos.
agregar la variación en capital de trabajo, que acá dijimos que una variación positiva, que van a ser 650.000 que podemos sacar de la empresa, y después las inversiones en CAPEX. ¿Cuál sería la inversión en CAPEX en este caso? El activo fijo. Muy bien. Sería la inversión en activo fijo. Sería la inversión en activo fijo que la tenemos acá. Compra activo por 1.050.000. Y así calculamos el flujo para el primer año. Ese sería. Que, a ver si hace lo mismo, si no da lo mismo. ¿Alguna duda hasta acá con el flujo de caja? En general, el CAPEX siempre va a ser un activo fijo, ¿o qué más nos podrían poner en este tipo de ejercicio? No, mira, las inversiones en CAPEX siempre son inversiones en activo fijo. Así que siempre para este ramo son inversiones en activo fijo. Después en otros ramos van a ver que hay dos tipos de CAPEX. Está el CAPEX de expansión y el CAPEX de mantención. Pero acá es solamente la compra de activo fijo. Dale, gracias. De nada. Y bueno, ya tenemos el flujo para el primer año. Y después nos dice el enunciado que el flujo a perpetuidad, bueno, para el siguiente año va a crecer un 10%. Por lo tanto, el flujo para año 2 a perpetuidad sería un aumento del 10% de esto. Por lo tanto, solamente sería este por 1,1. Y ya, entonces ya tenemos la parte de los flujos de caja. Y ahora viene como la parte más difícil que, bueno, a mí se me hacía la más difícil cuando estaba en el ramo, que es calcular las tasas de descuento. Para calcular la tasa de descuento, bueno, al principio voy a traer el... ¿Cómo Dime. hiciste lo del flujo a perpetuidad? ¿De 2 a perpetuidad? ¿Qué escrito abajo? Sí, voy a... ¿Se ve el PDF que estoy compartiendo? ¿O se ve solo el Excel? No, ahora el PDF. Ah, ya. En el PDF acá nos dicen que acá, dice que el año 2 se espera que el flujo de caja libre suba un 10% en relación al año 1 y de ahí en adelante se mantenga a perpetuidad. Entonces, para calcular el valor de la empresa son los flujos futuros traídos a valor presente. Entonces, ya calculamos el del año 1 y después los flujos del año 2 en adelante va a ser el 10%, perdón, va a subir un 10% en relación al flujo del año 1. Por eso pusimos que para el año 2 en adelante va a ser un 1,1 o 1 más 10% del flujo del año 1, el flujo del año 2. ¿Se entendió ahí? Sí, ¿No? perfecto. Ok, Gracias. de nada. Ya, entonces ahora para calcular las tasas tenemos que calcular diferentes tasas dependiendo para cada flujo que vamos a descontar. Estos ejercicios se desarrollan de la siguiente manera. Para el flujo del primer año se hace por el método APB, donde se trae a valor presente el flujo del año 1 se trae a valor presente con el costo de los activos sin deuda, que sería KU, o también el profe lo ve como RO, pero como la letra RO griega, que es como una P. O también lo ve como quizás KA o RA. Bueno, de todas esas formas se puede ver el KU, que acá lo vamos a expresar como KU. Y aparte se le agrega el beneficio tributario de ese periodo en específico, que sería esto de acá. El KV al final es el costo del patrimonio, ¿no? El costo del patrimonio sin deuda, que sería igual al costo de los activos sin deuda. Porque, a ver, recordemos que un balance era de la siguiente forma. Ahí sí. Un balance, en un lado teníamos los activos, en otro lado tenemos el pasivo, la deuda, y tenemos el patrimonio o el equity.
Pero si yo tengo que el KU es el costo de los activos sin deuda, si una empresa no tiene deuda, entonces va a ser que los activos va a ser igual al patrimonio, al equity. Entonces lo pueden ver como el KU, lo pueden decir como el costo del patrimonio sin deuda o el costo de los activos sin deuda. Sería lo mismo. Entonces, sin deuda, y este es el caso con deuda. Y bueno, entonces acá tenemos que usar todo desapalancado. Esa era la pregunta. Después le sumamos el beneficio tributario y al final el flujo perpetuo se descuenta a la tasa WACC. Así lo hace el profe, no sé por qué lo hace separado. Pero bueno, el flujo perpetuo se descuenta a la tasa WACC. Que bueno, acá lo que uno hace es calcular el valor de la empresa sin deuda y le suma el escudo tributario aparte. ¿Qué característica tiene cuando uno lo descuenta al WACC? Es que uno agrega el escudo tributario dentro de la tasa. Entonces, básicamente es hacer esto mismo, pero en un solo paso. Pero eso más para finanzas corporativas. Ahora, si es que les cuesta entenderlo un poco, les recomiendo que igual traten como de entenderlo, como según lo explica el profe, y después son siempre los mismos pasos, ¿no? Así que no se compliquen tanto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el costo de los activos sin deuda, que sería igual al KU. ¿Y cómo se calcula el KU? Sería igual que con KPM, de acá. Sería KU, KPM, RF, pero con un beta desapalancado por por el retorno de mercado o retorno esperado de mercado, menos RF. Y tenemos que encontrar el beta desapalancado. Y bueno, según los datos que teníamos arriba, nos daban, el beta de la deuda, nos daban RF, el retorno esperado de mercado, nos daban el beta del equity, pero con deuda. Por lo tanto, si tenemos el beta del equity con deuda, ¿qué debemos hacer con él? Desapalancar. Muy bien, esto tenemos que desapalancarlo para tener el beta del equity sin deuda, o igual al beta de los activos, sin deuda. ¿Y cómo lo desapalancamos? Bueno, esta es la fórmula para apalancar, que dicen que el beta del equity o el beta con deuda, que el beta L. Les voy a cambiar acá arriba mejor a beta L para no confundirlo. Pero sería el mismo beta del patrimonio. El beta L va a ser igual al beta sin deuda más deuda partido en equity por 1 menos impuestos por el beta sin deuda menos el beta de la deuda. Esa es la fórmula. Y bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos esto, nos falta eso, tenemos estos que nos dicen que en el Drive, perdón, en el PDF nos dicen que si el endeudamiento de la amarga fuese 0,5, entonces el beta de la deuda va a ser, perdón, el beta de las acciones va a ser 2,1. Entonces esto va a ser 0,5 por 1 menos impuestos. Eso ya lo tenemos y este nos falta y este lo tenemos. Entonces despejando el beta U, el beta sin deuda, vamos a poder obtenerlo, que es una fórmula gigante. Y nos va a dar que es 1,5. Bueno, esta fórmula es la misma que tenemos al lado, pero despejada. Pero por si quieren verla después en detalle. Por ahora, créanme solamente. Es 1,5, a ver si tomamos las cosas reales. 0,5. Ah, qué pago. Este es 0,5. Ahí sí. Ahí sí. 0,5. Nos da 1,6. Y después con esto calculamos el costo de la deuda. Perdón, el costo de los activos, que va a ser 27%. Y ya tenemos la primera tasa para traer a valor presente el flujo del año 1. Luego para el escudo tributario, el tax shield, el beta de la deuda ya lo teníamos y el KD es el mismo que calculamos para calcular los intereses. Que puedo hacerlo de nuevo. Era RF
más el beta de la deuda por el premio por riesgo de mercado, que es RM menos RF, que va a ser 11,6. Y ya tendríamos los datos para estos las dos primeras partes de la ecuación. Y después tenemos que calcular el WACC. Para calcular el WACC tenemos que considerar la nueva estructura de financiamiento. No, perdón. Tenemos que volver a apalancar nuestro beta L, perdón, nuestro beta, con la nueva estructura de financiamiento, que es la estructura óptima, que nos dicen que es 0,7%, perdón, 0,7, para así poder encontrar el nuevo costo del equity, el nuevo KE, y poder introducirlo dentro de la fórmula del WACC y así poder encontrar el WACC. ¿Se entendió eso o un poco enredado? Como para volver a explicar. ¿Alguien se perdió en algún punto acá atrás? O sea, 0,7 es la razón deuda equity, en el fondo, Sí, ¿no? sí, es la estructura óptima. Óptima. Y por eso es la que tenemos que usar a perpetuidad, porque esta es la óptima. Siempre la óptima es la que nosotros usamos para las predicciones a perpetuidad. Entonces, para encontrar el KE a perpetuidad, tenemos que volver a apalancar nuestro beta, pero con la nueva estructura de financiamiento que es la óptima. Si antes lo desapalancamos por 0,5, que era como la actual, por así decirlo, para perpetuidad tenemos que usar la estructura de financiamiento óptima. Por lo tanto, aquí tenemos que usar el beta apalancado, pero por la nueva estructura de financiamiento, que es 0,7. Y para apalancar el beta es la misma fórmula que usamos antes, pero acá un poquito más fácil. Es literal esta con los datos que ya teníamos. Y con esto ahora sí podemos encontrar nuestro costo del equity, que es con KPM. Sería lo mismo, RF, más el beta nuevo que encontramos, que es 2,3, por 1 más, perdón, no es 1, tengo pegado eso, por el retorno esperado del equity, menos RF. Y ahí nos da que es 35,67%. Y ahora con el nuevo KE sí podemos calcular el WACC. Y bueno, en la fórmula del WACC es deuda, esta es la típica fórmula del WACC, que es deuda dividido en el valor de los activos por unos menos impuestos, que es el escudo tributario, por el costo de la deuda, más el porcentaje de patrimonio sobre activos por el costo del equity, que es el que acabamos de calcular, costo del patrimonio. Pero nosotros tenemos el 0,7 que es deuda partido en patrimonio. Para llegar al valor de deuda partido en activos, en el valor total de la empresa, hay varias técnicas y esta es una que les recomiendo. Si nos dicen que deuda sobre equity es 0,7, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos decir que la deuda es igual a 0,7 y el patrimonio es 1. Así nos va a dar que deuda sobre 1, sobre patrimonio, nos va a dar 0,7. Por lo tanto, el valor total de los activos va a ser 0,7 más 1, el valor va a ser 1,7. Y ahora en proporción podemos hacer que el valor de deuda sobre activos va a ser 0,7 dividido en 1,7 y el valor del patrimonio va a ser 1 dividido en 1,7. Y esa es la forma de encontrar como las proporciones totales. Y las dos nos van a sumar 100, que va a ser el total de activos, de 100%. Y con esos porcentajes es que podemos calcular el WACC. Entonces, sería el porcentaje de deuda por el costo de la deuda por unos menos impuestos, que era 20%, más el porcentaje de patrimonio por el costo del patrimonio que acabamos de calcular, que es 35,67%. Y ese va a ser el WACC. Pero también hay otra fórmula del WACC, que a veces el profe le pide llegar al WACC por dos caminos. O sea, al menos a nosotros en mi examen de grado nos pidió hacer eso. Llegar por la fórmula como tradicional y por otra fórmula que es igual al costo del patrimonio sin deuda por 1 menos los impuestos por el deuda sobre activos total. Entonces, para calcularlo, sería igual al CAU que calculamos arriba por 1 menos
los impuestos, 20%, por deuda sobre patrimonio. Y nos da también 24,8%. Que llegamos al WACC por 2 caminos. Y ahora es la parte que ya tenemos la tasa, podemos traer a valor presente los flujos que calculamos antes. Donde primero tenemos que calcular el flujo sin deuda de la empresa, que es igual al primero, el flujo del año 1. Que va a ser el del año 1 dividido en 1 más la tasa, el KU, que es lo mismo que pusimos acá. Después el BPN del escudo tributario, que es lo que tenemos acá, que es igual a la deuda, por el costo de la deuda, que está acá, por la tasa de impuestos, que es 20%, dividido en 1 más el costo de la deuda, que es 11,6%. Y después el flujo a perpetuidad, que va a ser esto, dividido, bueno, una perpetuidad es solamente dividido en la tasa, pero como esta es la perpetuidad al año 2, tenemos que traerlo a valor presente por un periodo. Es decir, tenemos que volver a dividirlo por 1 más la tasa WACC para traerlo a valor presente por un periodo. Porque estamos calculando la perpetuidad para el año 2. Y ese va a ser el valor de la perpetuidad. Y después el valor de los flujos va a ser solamente la suma de todos los anteriores y el valor de la empresa. Tenemos que hacer un paso adicional. ¿Cuál sería el paso que nos falta? Si ya tenemos el valor de los flujos operacionales. ¿Qué se debe hacer para llegar al valor de la empresa? Sumar todo lo no operacional, ¿no? Exacto, tenemos que sumar lo no operacional, que en este caso sería la inversión inmobiliaria, que era lo único no operacional que teníamos. Y ese sería el valor de la empresa. A veces el profe les va a pedir el valor de la acción. Bueno, si tenemos el valor de la empresa, para encontrar el valor de la acción tenemos que llegar primero al valor del patrimonio. Para llegar al valor del patrimonio, sería igual el valor de la empresa menos la deuda que tiene la empresa actual, que sería la deuda 650.000. Que bueno, acá no nos dio, por eso el profe lo pedía el valor del patrimonio, pero así es como se hace. Y después el patrimonio se divide en el número de acciones. ¿No se le resta la deuda y suma el efectivo? Si es que tiene efectivo en el valor presente, perdón, en el Antes, presente, sí se le Ya. suma, pero como es 0, acá no. Y también depende de si nos dicen si la caja es operacional o no es operacional. Si la caja es operacional, forma parte del capital de trabajo y no se suma al final. Bueno, en este caso nos decían que la caja era no operacional, por lo tanto, si hubiese habido caja, sí se sumaba, como dices tú. ¿Alguien tiene alguna duda antes de cerrar la ayudantía? Bueno, como consejo, estudien bien estos pasos de apalancar y desapalancar, que son como los más difíciles a mi parecer. Y bueno, traten de hacer como les dije al principio, 2 o 3 ejercicios de esto, por si acaso se los llegan a preguntar en la prueba, que yo creo que es muy probable. Y eso sería todo. Bueno, si no hay más dudas, cualquier cosa a mi correo y que estén muy bien. Cuídense mucho.